un juez dictaminó que Fauci y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, así como otros altos funcionarios de la actual administración, tienen que dar a conocer las comunicaciones que entablaron con las Big Tech. Te contamos los detalles. Y bueno, sobre la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, los últimos informes del jefe de la patrulla fronteriza nos dicen que han detenido a asesinos, pandilleros y a agresores sexuales. Te hablaremos más sobre esto. Y bueno, Europa estará en medio de una nueva ronda de agitación en estos días. Gran Bretaña tiene una nueva primera ministra que traerá una serie de cambios en la política. Para finalizar, hablaremos cómo Rusia ha detenido oficialmente la entrega de gas de Nord Stream 1, lo que sin duda arroja una bomba de choque sobre la crisis energética de Europa. ¿Podrá Europa sobrevivir a este invierno sin problemas? Hoy es miércoles 7 de septiembre y estas son las noticias que tengo para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El juez de distrito estadounidense Terry Doughty dictaminó que el Dr. Anthony Fauci, así como Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y otros altos funcionarios de la administración actual, tendrán que dar a conocer las comunicaciones que entablaron con las grandes empresas de tecnología. Le ordenó a la actual administración entregar los documentos lo antes posible, después de que los fiscales generales de Luisiana y Missouri los demandaran por la supuesta colusión con las Big Tech. Documentos publicados el 31 de agosto revelan que alrededor de 50 funcionarios gubernamentales de diferentes agencias estaban involucrados en toda la censura que se ejerció sobre los usuarios de estas plataformas. Estamos hablando de plataformas como Facebook o Twitter. Y bueno, tras la demanda, algunos funcionarios, entre ellos el Dr. Anthony Fauci, por supuesto, se negaron a contestar las preguntas planteadas por los demandantes. Y rápidamente pudimos ver cómo el gobierno actual no tardó en salir al rescate del doctor, alegando que no se le debería exigir que responda todas las preguntas o que proporcione registros en su calidad de director de los NIAID o como asesor médico principal de Biden. Pero afortunadamente el nuevo fallo del día de ayer, martes 6 de septiembre, sacó del estancamiento el caso y el juez Doughty ordenó que tanto Fauci como Jean-Pierre tienen que cumplir con los interrogatorios y solicitudes de registro. El juez asegura que la información solicitada es de gran relevancia para los reclamos de los demandantes. En cuanto a las comunicaciones del Dr. Fauci, Doughty asegura que serían relevantes en referencia a la supuesta supresión del discurso relacionado con la teoría de que el virus del COVID-19 se dio debido a la fuga de un laboratorio y además de la cancelación del discurso de los usuarios que afirmaban que las mascarillas y los cierres debido a la pandemia no eran eficaces. Y bueno, en cuanto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, según el juez, sus comunicaciones son relevantes en referencia a la supresión de la historia de la computadora de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales del 2020, así como la censura sobre las afirmaciones de que el COVID-19 se originó en un laboratorio chino. Doughty ordenó a Fauci y a Jean-Pierre que cumplan con la orden en un plazo de 21 días. Estaremos atentos para ver cómo se desenvuelve esta historia. La crisis en la frontera sur de los Estados Unidos sigue, y según el último informe del jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dice que recientemente capturaron a 10 delincuentes sexuales, 4 pandilleros y un asesino, además de grandes cantidades de drogas mortales. Y bueno, aquí solo estamos hablando de lo que se ha podido registrar, ¿cierto? A través de un tuit realizado por Ortiz el día de ayer 6 de septiembre, él aseguró que los agentes fronterizos habían encontrado 2.690 inmigrantes ilegales, incluidos 10 grupos grandes en los últimos 3 días. Fue en estos grupos donde se encontró a 10 agresores sexuales, a varios pandilleros y a un asesino, y entre estos mismos grupos también incautaron 100 pastillas de fentanilo y 71 libras de metanfetamina. Los agentes de aduana y protección fronteriza están a punto de alcanzar más de 2 millones de inmigrantes ilegales en este año fiscal, que va de octubre del año pasado a este septiembre. Y de estos casi 2 millones, los agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a más de 9,000 extranjeros criminales convictos y más de 600 pandilleros, además de confiscar alrededor de 500,000 libras de drogas. La Federación para la Reforma de la Inmigración estadounidense informó a mediados de agosto que casi 4.900 millones de extranjeros ilegales, incluidos 900,000 fugitivos, han cruzado la frontera del país desde que Biden asumió el cargo. Estamos hablando de casi 5,000 millones de inmigrantes. Y bueno, el problema también es que las ciudades de la frontera son las que se han visto más afectadas con esa crisis migratoria.
Pero de igual manera, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado trabajando arduamente para darle a los estados que apoyan la inmigración ilegal una cucharada de su propio chocolate al enviar una buena cantidad de inmigrantes ilegales a estos estados, a estas ciudades santuario como se les conoce, tales como Washington, Nueva York y Chicago. Ortiz, como muchos de nosotros que también lo hemos señalado, atribuyó la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos a la política de inmigración sin consecuencias de la actual administración. Y es que la crisis migratoria no es solo crisis de inmigrantes ilegales. Algo que también es muy preocupante es la monstruosa cantidad de drogas que están cruzando a través de esa frontera. Informes del 3 de septiembre muestran cómo agentes del United States Customs and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés, incautaron alrededor de 47,000 pastillas de fentanilo de colores del arco iris y 186,000 pastillas de fentanilo de color azul, más 6.5 libras de metanfetamina encontradas en un compartimiento oculto de un vehículo en Port of Nogales, en Arizona. Y como sabemos, el fentanilo es un opioide sintético y una sustancia controlada de la lista 2, que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Esta droga sintética, según informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, es responsable de más de 71,000 sobredosis fatales de drogas en los Estados Unidos en el 2021, y organizaciones criminales mexicanas son las responsables del tráfico de estas drogas mortales a través de la frontera del país. El día de ayer, algunos legisladores republicanos recurrieron a Twitter para criticar a Biden tras las incautaciones de fentanilo en la frontera sur. Por ejemplo, el senador Jim Risch de Idaho escribió lo siguiente: este fin de semana, más de 230,000 píldoras mortales de fentanilo que los niños podrían confundir con dulces fueron incautadas en el puerto de Nogales. El presidente necesita enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales y asegurar la frontera sur. Y luego los republicanos de la Cámara escribieron también: la crisis fronteriza de Biden está poniendo en peligro a todos los estadounidenses al permitir que el fentanilo venenoso que está dirigido a los niños invada nuestras comunidades. Esta breve pausa es para invitarte a ser miembro de nuestro canal y obtener nuestros buenos beneficios, pero además con esto podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. De hecho, quiero aprovechar este momento para mandar un gran saludo a nuestros miembros actuales. Ellos son La Oveja Negra, Silvia Green, Adriana Cabreja, Fralescas, Javier Colíndez y Cristi. Muchísimas gracias, chicos, por ser parte de este gran proyecto. Gracias por apoyar al periodismo independiente. En temas internacionales, les informamos que Gran Bretaña ya tiene primer ministro. Liz Truss ganó la batalla electoral y se ha convertido en la nueva primera ministra de Gran Bretaña y está a punto de asumir el cargo. Y bueno, según el centro de noticias AFP, Liz Truss no solo tiene aliados, sino también muchos enemigos, debido a su enfoque de línea dura de la política exterior. Según Truss, está lista para pelear con la Unión Europea, Rusia y China. Ella dice que duplicará sus esfuerzos para apoyar a Ucrania más que su predecesor. Esto dijo en abril: seguiremos acelerando aún más el ritmo para expulsar a Rusia de toda Ucrania. Afirmó que los rusos también deberían retirarse de Crimea, que fue anexada en el 2014. Ella ha sido igualmente dura con el Partido Comunista Chino. A fines de julio, Truss se comprometió a fortalecer los lazos económicos y comerciales con la Commonwealth para contrarrestar la creciente influencia maligna de China. Criticó el historial de derechos humanos de China en Xinjiang y Hong Kong, así como su proteccionismo económico. Truss convocó al embajador chino para protestar contra los ejercicios militares del Partido Comunista cerca del estrecho de Taiwán, pero no tiene planes de visitar Taiwán como primera ministra. Ella se ha convertido en una firme partidaria de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y bueno, con respecto a la relación de Gran Bretaña con los Estados Unidos, Truss está alineada con Margaret Thatcher, el ícono del Partido Conservador, con respecto a la mayoría de sus posiciones políticas. Sin embargo, la comparación se detiene en la relación transatlántica con la que Thatcher estaba verdaderamente comprometida. Ahora vayamos a Rusia. Después de que el gasoducto Nord Stream 1 permaneciera cerrado por 3 días la semana pasada, el Kremlin dijo el viernes 2 de septiembre que el gas se había filtrado en el gasoducto Nord Stream 1, lo que significa que permanecerá cerrado. Entonces pudimos ver que los precios de referencia de la gasolina aumentaron un 30% cuando los mercados abrieron el lunes. Las acciones también cayeron y el euro cayó en un mínimo de los últimos 20 años.
Reuters informó que las empresas y los hogares europeos se han visto afectados por los altísimos precios de la energía, lo que refuerza las expectativas de una recesión. Mientras que Europa acusa a Rusia de convertir los suministros energéticos en armas, los inversores creen que el Banco Central Europeo, el BCE, aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos en la reunión del jueves. Reuters dijo que es casi seguro que la eurozona está entrando en recesión. Muchos distribuidores de energía europeos han colapsado y algunos generadores importantes ya pueden estar en peligro. El precio del gas natural es ahora un 400% más alto que hace un año. Los gobiernos de la Unión Europea están presionando por paquetes de miles de millones de euros para evitar que los servicios públicos caigan en tiempos difíciles en medio de una crisis de liquidez y para proteger a los hogares europeos de las facturas energéticas vertiginosas. De hecho, la crisis energética en Francia también es tan grave que amenaza incluso los experimentos científicos más importantes. Javier Piechachik, el jefe de empresas que está operando la red eléctrica de Francia, ha advertido que el país necesita reducir el consumo de electricidad en un 15% en las horas pico de este invierno, con el fin de evitar cortes de energía. Luego, en una entrevista reciente, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, planteó la posibilidad de cortes de energía rotativos de 2 horas. Por su parte, la Organización Europea para la Inversión Nuclear, o CERN, plantea cerrar algunos de sus aceleradores de partículas, incluido el acelerador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. El CERN consume alrededor de 200 megavatios de electricidad durante su funcionamiento máximo. Esto es casi un tercio del consumo de electricidad en Ginebra, que es la segunda ciudad más poblada de Suiza. La organización está redactando un plan para cerrar algunos de sus aceleradores de partículas durante los periodos de máxima demanda. Francia ha sido durante mucho tiempo uno de los principales exportadores europeos de electricidad. Golpear una crisis eléctrica es una situación nueva para Francia. Es principalmente el resultado de las propias políticas de Francia. Alrededor del 67% de la electricidad de Francia proviene de la energía nuclear. Más de la mitad de sus 56 reactores nucleares ya están cerrados por reparaciones y mantenimiento. Francia también había cerrado varias de sus plantas de petróleo y carbón para cumplir con los objetivos de energía verde. Sin embargo, muchos de los proyectos de energía renovable propuestas se han retrasado. Por supuesto, el reducido suministro de gas de Rusia también ha contribuido más o menos al déficit energético. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros, gracias por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos el día de mañana y recuerdan, sigamos en búsqueda de la verdad.